Shalom, Boker Tov, muy bendecido día, mis amados hermanos y hermanas de la Keilah de Yehoshua, la congregación de nuestro amado Yoshua HaMashiach. Quien les habla es su hermano José Antonio Meléndez, de aquí de la República Mexicana, en el Estado de México, transmitiendo desde cabina en vivo para Radio Shalom, desde Congregación Bethesda, Casa de Misericordia, Beit Sedaká, Casa de Justicia, bendito sea el Eterno, para gloria y honra de Él. Bien, mis amados, quiero darles la bienvenida a este su programa de radio, Encontrando al Mashiach, al Mesías en la Torah. Y hoy queremos iniciar bajo otro tema, bajo otro título, y esta vez hablemos, a petición de algunos Ajim, Behayot, de hermanos y hermanas, sobre el nacimiento milagroso de nuestro amado Yeshua HaMashiach, pero hoy en específico sobre la genealogía. La genealogía de nuestro amado Adón Yeshua HaMashiach. También lo conocemos en el nombre corto como Yeshua. Pero también tenemos por ahí una enseñanza de cuál es el nombre. Aquí en la Keilah de Yehoshua utilizamos el nombre teofórico Yehoshua, que significa Jehová salva o salvación de Jehová. Pero no pasa nada si le llamamos Yeshua. Bien, mis hermanos, pues quiero invitarte ahí al Brit Hadashah, al pacto renovado, el que también es conocido como Nuevo Testamento en la esfera espiritual, en las diferentes religiones, pero aquí en la Keilah de Yehoshua pues llevamos un formato de raíz hebrea, y en la raíz hebrea se llama Brit Hadashah, pacto renovado. Amén. Quiero invitarte ahí a lo que es el Sefer Toldot. Sefer Toldot significa rollo de genealogía, de generaciones. Pero es el rollo de las generaciones de Yeshua, nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach. Y quiero que vayamos ahí para hablar de lo que es el nacimiento milagroso de nuestro amado Mashiach Yeshua. Pero vamos a entrar al tema de lo que es la genealogía. Pero vamos a comenzar con el Evangelio. La besora según Mateo. Vamos a regresarnos al primer Evangelio que encontramos ahí en el Brit Hadashah. Amén. En el mundo, vamos a llamarlo así, en el mundo, en la esfera espiritual, en las diferentes religiones en este mundo, se conmemora y se festeja algo que se llama Navidad. Y Navidad se festeja ahí por el mes de diciembre, día 24, 25. Y ese festejo es por el nacimiento de Yeshua. En las religiones, por el nacimiento de Jesús o de Jesucristo. Pero esto es en las religiones y sabemos que esto viene de... Sus raíces están en el Concilio de Nicea, en lo que se conoce como la iglesia mayoritaria. Navidad. Pero en la bendita Torah no hay un mandato, ni en el Brit Hadashah, donde tengamos que festejar el nacimiento de Yeshua. Más bien Yeshua instituyó que cada que tomásemos lo que se conoce como la Santa Cena, que en realidad es la cena de Pesaj, fuese recordando su muerte. Eso es lo que Él nos instituyó, que recordásemos su muerte. Y todas las veces que coméis este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero no nos instituyó que festejásemos en Navidad o Natividad o su nacimiento, sino más bien su muerte. Amén. Y nosotros nos vamos a meter a este tema del nacimiento milagroso de Yeshua, pero conforme a las Escrituras y conforme a la mentalidad hebrea, si el Eterno así nos lo permite. Amén. Entonces esto no es algo que la bendita Torah o el Tanaj o el Brit Hadashah, las Sagradas Escrituras, la Biblia como se le conoce, haya anunciado. No.
Lo que está anunciado es que vendría y nacería, pero que se festejase su nacimiento no, aunque sabemos que se festejó y que fue visitado por hombres sabios que venían de Medio Oriente o de Lejano Oriente, lo que se conoce como los Reyes Magos. Pero esto ya estaba escrito, profetizado, que vendría ese Mesías, vendría ese Salvador a este mundo. Lo encontramos en las páginas sagradas de la bendita Torá. Está profetizado a Adán y a Java, desde el Bereshit, desde Génesis. Y fue legislada esa promesa. Fue renovado ese pacto también con Abraham. Entonces esto es algo que las Sagradas Escrituras ya tenían anunciado en cada una de sus páginas. Y que el pueblo de Israel, el pueblo del Eterno, estaba esperando durante siglos, desde el Bereshit hasta que se cumplió esa promesa hecha por el Eterno. Pero, ¿qué era lo que en realidad esperaba el pueblo de Israel y lo que en realidad esperaban de él? Esta es una pregunta muy importante y Mateo, uno de los Besorim, de los evangelistas, nos ha transmitido esta historia de cómo el nacimiento de Yeshua se llevó a cabo. De cómo el nacimiento de Yeshua se llevó a cabo. Tal y como ocurrió hace más de 2000 años. Y Mateo comienza a su evangelio explicando la razón de la venida del Mashiach, del Mesías. Y mire cómo comienza. Quiero invitarte ahí al Brit Hadashah, lo que es el Sefer de Matidya. En el capítulo 1, versículo 1, y aquí es donde encontramos el título. Aquí es donde encontramos el rollo del pergamino, el registro genealógico de Yeshua HaMashiach ben David, ben Abraham. Registro genealógico de Yeshua el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Así comienza, diciendo que es de la descendencia de David y que David de la descendencia de Abraham, tal y como está descrito en la genealogía que Mateo presenta. Y quizá para nosotros, los de este lado del mundo, esto no signifique nada, no signifique mucho, y inclusive a veces nos brincamos las partes genealógicas porque se nos hace aburrido escuchar tantos nombres. Bueno, quizá no es tu caso, pero hay muchos casos donde preferimos brincarnos todo lo que son numerologías, todo lo que son genealogías, todo lo que aparentemente no le encontramos un significado, pero nada en la bendita Torá está de más, nada está de menos, está exactamente lo que tiene que estar por gracia de nuestro amado Mashiach Yoshua, de la eterna salvación. Entonces para nosotros quizá no represente nada, pero ¿qué para un hebreo? ¿Qué para un hebreo, o como los conocemos en este tiempo, qué para un judío que está versado, que está instruido en lo que es la Torá, en lo que es el Tanaj, en lo que son los profetas, en lo que son los salmos? Tanaj es lo que se conoce como el Antiguo Testamento, pero en mentalidad hebrea no le podemos llamar, o sea, sí podemos llamarle Antiguo Testamento, pero no es tan correcto porque testamento es algo que dejó un muerto, donde dejó su herencia. Pero el Elohim que usted y yo presentamos, que usted y yo estudiamos en la Keilah de Yehoshua, es un Elohim vivo. Él está vivo, y porque Él está vivo, nosotros también. Es el primer pacto, entonces. El Tanaj es el primer pacto. Amén. Y así se escucha mejor. Primer pacto. Gloria al Eterno. Aleph, Brit Aleph. Para un judío, para un hebreo, estas pocas palabras sí tienen un gran significado, sí tienen mucho implícito, porque aún el pueblo judío en este tiempo está esperando al Mashiach prometido. El apóstol Pablo nos explica que se les fue puesto un velo,
que el corazón fue endurecido, que no comprendieran la escritura, para que entrase la plenitud de los gentiles, los Melech HaGoyim, las naciones, el Israel disperso por todo este mundo. Y luego les sería quitado el velo para que entrasen ellos. Entonces todo tiene una explicación, todo tiene un porqué y todo tiene un para qué. Pero si un hebreo con hambre y sed de justicia lee estas cosas, para él sí son importantes, para él sí representa mucho. A veces para los de este lado del mundo, no tanto. Porque muchas veces, de acuerdo a la cultura, a la formación, lo que se buscan son las bendiciones de Dios. O muchas veces se busca a Dios por lo que te pueda dar o por lo que te pueda ayudar, porque como decimos en mi país, tienes el agua hasta el cuello. Y tú buscas el auxilio, pero no buscas el entendimiento de las promesas. Buscas un Dios que te auxilie, buscas un Dios que te salve, buscas un Dios que te sane, pero no buscas un Dios al cual adorar, al cual servirle. Pero para un hebreo o un judío con hambre y sed de justicia, esto es muy representativo, porque ellos dicen sí, que venga el Mashiach en estos días. Amén, amén. Entonces vamos a ver qué espera un hebreo o qué esperaba un hebreo antes de la venida del Mashiach. Estamos hablando ahí entre Malaquías y papá de Yohanan, Zacarías, en esos 400 años de silencio del Eterno, bueno, que no habló a través de profetas, pero que la escritura ya estaba. ¿Qué esperaba un hebreo en ese tiempo? Se esperaba un nuevo comienzo para la humanidad. Sefer Toldot, libro de la genealogía. Por eso Mateo comienza su evangelio con una frase un tanto curiosa. Sefer Toldot, libro de genealogía. Empieza a hablar de la genealogía porque le empieza a hablar al pueblo hebreo. Le empieza a hablar al pueblo judío. Le empieza a hablar porque para ellos sí era importante esto y ellos tenían que entenderlo. Ahora usted y yo tenemos que entenderlo también, pero desplazando nuestra mente. Yo le digo a mis hermanos aquí en México, tenemos que desplazar nuestra mente porque todo lo hacemos a la mexicana. Si hablamos de gastronomía, cocinamos todo a la mexicana. A todo le echamos cebolla, jitomate y chile verde. Los colores de la bandera, todo lo preparamos a la mexicana. O muchas cosas, e incluso el evangelio también lo hacemos a la mexicana. Esta misma frase, Sefer Toldot, se encuentra desde el Bereshit, en Génesis, cuando nos habla acerca de la genealogía de Adán. Eso lo encontramos en Bereshit, capítulo 5, verso 1, cuando dice de Sefer Toldot. Este es el libro de las generaciones de los hombres, en el día que Jehová Elohim hizo al hombre a imagen de Elohim. Lo hizo Sefer Toldot Adán. En aquel momento se trataba del origen de la raza humana bajo la maldición del pecado y habían transgredido los mandamientos, la Torá del Eterno. Pero ahora, Mateo, este siervo del Eterno, él tiene la clara intención de hacernos ver que en Yeshua hay un nuevo comienzo para la humanidad. Tal y como lo andaba proclamando también Yohanan el Sumergidor, Juan el Bautista. El Mesías, él iba a ser el comienzo de una nueva raza de hombres. O sea, no raza en carne, hueso y sangre, sino estamos hablando de una nueva generación de hombres. Pero esos hombres iban a ser libres de la esclavitud, libres de la consecuencia de las transgresiones, de la consecuencia del pecado, para que me entiendan. Si Adán había engendrado hijos a su semejanza, conforme a su imagen y semejanza, mire, vamos ahí a Bereshit capítulo 5, verso 3. Amén. Bereshit capítulo 5, versículo 3 dice que Adán vivió 230 años y engendró un hijo con su propia forma, a su propia imagen y a su propia semejanza. ¿Cómo estaba Adán? En una condición de naturaleza caída, en transgresión, en desobediencia. Y el pecado, como bien estudiamos al principio,
de este programa, Encontrando al Mesías en la Torah, vemos que el pecado mete al ser humano en tinieblas, el pecado te avergüenza y el pecado hace que veas tu desnudez, o que estés desnudo a los ojos del Eterno y a los ojos de tu prójimo. Entonces Adán tuvo un hijo conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Pero del mismo modo, Mashiach, que transliterado al griego es Cristo o Cristos, del grecolatín, es el postrer Adán, que engendrará hijos a su semejanza, no nacidos de carne, ni de voluntad de varón, ni voluntad de sangre, sino hijos engendrados por el Ruach, por la Torah, por la palabra bendita del Eterno. Entonces serán hijos a la imagen del postrer Adán. Y ese es Mashiach. Mire, quiero invitarle a la carta Ramanim, carta a los Romanos, capítulo 5, en el verso 16. Vamos para allá, con el favor del Eterno. Y mire lo que encontramos escrito ahí. Dice, y el efecto del don gratuito de Elohim, de Dios, fue mayor que el efecto de la transgresión de Adán, del primer hombre. Porque mientras que el juicio de la transgresión de un hombre resultó en la condenación de muchos, el don gratuito de Elohim para el perdón de los muchos pecados resultó en justicia para muchos más y trajo consigo la absolución, la salvación, el perdón de los pecados, el perdón de las transgresiones. Y Isaías 53, el profeta Isaías dice en el capítulo 53 que el Eterno que Mashiach, el siervo sufriente fue molido por vuestras rebeliones, molido por vuestros pecados. Él sufrió nuestras dolencias, pagó el precio de vuestra paz. Amén. Entonces, nos dice aquí que la justicia del Mashiach, de Elohim a través de Mashiach, resultó en justicia para muchos y trajo consigo absolución. Porque si a causa de la transgresión de uno reinó la muerte, cuánto más, mucho más, los que reciben la abundancia de la gracia y el don gratuito de la justicia reinará en vida por uno solo. ¿Y quién es ese uno solo? Yeshua HaMashiach Adonim. Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Por lo tanto, al igual que todos los hombres han sido declarados culpables por la transgresión de uno, ese uno es Adán, así a causa de la justicia imparcial de uno, la victoria, la inocencia, la justificación, la salvación será para todos los hombres. Porque como a causa de la desobediencia de un hombre, muchos se hicieron pecadores, también, a causa de la obediencia de uno solo, muchos se harán justos. ¿Y quién es ese uno? El postrer Adán. Mashiach Yoshua. Quiero invitarle a otra cita. Vamos ahí al Brit Hadashah, en lo que es la carta de Corintios, capítulo 15, verso 45. Yo se lo leo. Dice de esta manera. Dice el Sheliach Saulo, el apóstol Pablo. De hecho, el Tanaj lo dice. Adán, el primer hombre, fue un ser humano viviente. Pero el Adán postrero es el Ruach vivificante. Es el Ruach dador de vida. Pero surge una pregunta. ¿Cómo lo iba a conseguir? ¿Cómo iba a suceder eso? Y este es el tema central del Evangelio según Mateo. La Besorá de Matidya. Bendito sea nuestro abacados. También Yeshua es una bendición para toda la humanidad. Y Mateo lo llama hijo de Abraham. Hijo de Abraham.
Bueno, ya en este tiempo sabemos que es Abraham, porque el Eterno le agregó la Hei al nombre para hacerlo padre de multitudes. Aquí vemos otro detalle importante. Este detalle importante es que el Mesías, Mashiach, Hamashiach, transliterado es el Mesías, nacería de la simiente de Abraham. Y él vendría a cumplir las promesas que el Eterno había hecho al patriarca, a nuestro primer patriarca, el padre Abraham. Se le conoce como el padre de la fe, de la emuná, o padre de multitudes. Y a Mateo le pareció bien comenzar con Abraham. Por eso comienza diciendo que Yeshua es hijo de Yeshua ben David, David ben Abraham. Nos marca la línea genealógica en la carne. Podemos ver ahí cómo Mateo comienza la historia de la promesa hecha de parte del Eterno a Abraham, que después de que la humanidad fue dispersada, porque hubo una dispersión, cuando se hizo la construcción y la destrucción y la destrucción de la Torre de Babel con Nimrod, ¿recuerdas? Ahí hubo una dispersión, ya que las lenguas fueron confundidas, la torre fue destruida y el propósito que tenía Nimrod fue derribado por gracia del Eterno. Hubo confusión de lenguas y de ahí hubo una dispersión por todas aquellas tierras. Bendito sea el Abacados, bendito sea su nombre. Posteriormente a esta dispersión, el Eterno llama a Abraham. Llama a Abraham, que posteriormente le puso a Abraham, agregándole la Hei, para que dejara su familia, su tierra, su parentela, la casa de su padre, su cultura, todo lo que se vivía ahí, y se estableciera en una tierra prometida donde fluiría leche y miel. Y comenzar en él lo que ahora conocemos, el pueblo de Israel, la nación de Israel, hablando de manera espiritual, por la emuná que el Eterno depositó, desarrolló en Abraham. Y este nuevo pueblo se debía caracterizar por no estar conforme con las costumbres paganas, con los valores de la sociedad en ese tiempo, sino que este nuevo pueblo debía tener Torá del Eterno y debería tener identidad de reino, del reino del Eterno. Y así podemos entender que Abraham fue el primero de este pueblo, o podemos decir el primer hebreo, o el primer mojado, pues el primero que cruzó el Jardín, el Jordán, el que tuvo su descenso, el que tuvo su Lech Lejá, el que fue sacado de su tierra, de su parentela, de su propio ser, para ir a su encuentro, al diseño que el Eterno tenía en él y para él. Abraham, el primer hebreo, por eso es Abraham, él obedeció al Eterno, obedeció el llamado y se convirtió en un peregrino. Salió de su confort, de casa de su padre, de su parentela, de sus dominios. Vámonos. Tomó a su esposa, ¿recuerdas? Tomó a su sobrino. Eliezer se fue con él, algunos pastores, un poco de rebaño, un poco de cosas, y vámonos a obedecerle al Eterno. Y anduvo como peregrino, mirando hacia el futuro, esperando la bendición del Shaddai, del Todopoderoso, del Todo Suficiente. Y esta bendición se refería en primer término a una descendencia. Recordarás, no tenía hijos Abraham ni Sara. Y también, aparte de la promesa de un hijo, también, o de tener descendencia, también la posesión de una tierra prometida. Pero sin duda Abraham no tenía sus ojos puestos en la tierra prometida, o sea, en la tierra física. Él tenía sus ojos puestos en el Eterno, sus esperanzas puestas en él. Pero él fue la punta de lanza. Él es el que estuvo abriendo camino. Fue el primero. Y por ser el primero,
es complicado. Porque podemos juzgar desfavorablemente a Abraham por ciertos desaciertos o ciertos errores, ciertas equivocaciones o transgresiones. O por a veces ayudarle al Eterno. Pero no, vamos a ver el lado de justicia, vamos a juzgarlo favorablemente. Entonces Abraham no estaba tanto enfocado en la tierra física. Él estaba más enfocado en el Eterno. Él siempre miraba hacia arriba, desde pequeño. Estudiaba y veía los astros, el sol, la luna, las estrellas, el cielo, y buscaba el trono del Eterno, siempre hacia arriba. Y así usted y yo siempre tenemos que tener nuestra mirada. Como dice Hebreos, puestos vuestros ojos en Yeshua, el autor y consumador de la vida, el autor y consumador de la fe. Entonces Abraham tenía claro lo que él esperaba. Esperaba algo más que bendiciones terrenales, esperaba algo más que oro y plata, esperaba algo más que lo que este mundo material te puede dar. Él no estaba pensando en establecerse en este mundo, en hacer una ciudad como Nimrod, en hacer una gran torre, en un nuevo orden. No. Él estaba esperando otra cosa. Él estaba esperando una nueva civilización, unas nuevas personas, personas renovadas, personas que entendieran la voluntad del Eterno, que obedecieran al Eterno, que se sujetaran al Eterno, que creyeran en el Eterno, que tuvieran emuná. En otras palabras, él estaba esperando la ciudad que tiene fundamentos, cuyo constructor y arquitecto es Elohim. Tal y como nos dice ahí la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 10. Abraham fue un hombre que no se conformaba con el presente, sino que miraba siempre hacia el futuro. Por eso es el padre de la emuná. Porque ¿qué es la emuná? Hebreos 11.1 nos dice, es pues la emuná la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Parte de mirar hacia el futuro. Y por eso ha sido llamado el padre de la emuná, el padre de la fe, porque su ejemplo inspiró y sigue inspirando a millones de personas en todo este olam. Porque tuvo la emuná que opera en lo imposible y sabemos que es un don del Eterno. Sois salvos por gracia, por medio de la fe. Y esta emuná, esta fe no de vosotros, pues es un don de Dios. Es un regalo del Eterno. Y sigue inspirando este hombre, generación tras generación. Bendecimos al Eterno por sus testimonios. Pero no solo eso. El Eterno hizo una promesa que traspasaría todos los límites de lo temporal, lo terrenal, lo racial, lo existencial. El Eterno le dijo a Abraham, en tu simiente, en tu cera, en tu semen serán benditas todas las naciones de la tierra. Esta promesa lo hizo. La encontramos en Bereshit, Génesis capítulo 22, verso 18. Vamos para allá, la bendita Torá. Bereshit, Génesis capítulo 22, verso 18. ¿Qué le dice? Mire cómo está escrito. Y por tu cera, tu descendencia, tu semen, todas las naciones de la tierra serán benditas. ¿Por qué? Porque tú obedeciste mi Torá, mi orden, mi instrucción. Entonces el Mashiach Yoshua iba a bendecir, si nos regresamos a ese tiempo, iba a bendecir a todas las naciones. Por eso Mateo dice, Yeshua, ben David, ben Abraham. Porque Yeshua, hijo de Abraham. Y a través de él han sido y seguirán siendo benditas todas las naciones de la tierra. Por eso nos dice Yohanan, de tal manera amó Elohim al mundo, que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga una vida eterna. Entonces va a seguir bendiciendo a todo aquel que cree, a todo aquel que cree en la palabra y obedece la palabra del Eterno. También ahí en el Brit Hadashah, el apóstol Pablo, Sheliach Saulo, en la carta de los Gálatas, en el capítulo 3, verso 15 nos dice,
de esta manera: hermanos israelitas, hablando del pueblo hebreo en la fe, hablo a la manera de los hombres, incluso si un pacto, que del hebreo es brit, es un pacto de hombre y además está ratificado, ningún hombre lo puede invalidar y ni puede añadir ni una cláusula a este pacto. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su cera, a su simiente, a su descendencia. No dice y a su serod, como si hablara de muchos. Por el contrario, habla de uno y a tu cera. Y este uno es Mashiach. Ahí vemos esta sincronía, Ejad, entre Mateo y Pablo. Entonces, esa descendencia, esa cera, hablando en la carne, es Mashiach. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, aquí había un problema, porque Sara, su mujer, era estéril y no podía tener hijos. Y esto también lo encontramos en Bereshit, Génesis capítulo 11, verso 30. Ya había pasado el tiempo, ya se habían hecho avanzados en años, al punto de que Sara, la matriarca, ya había perdido la costumbre de las mujeres y fue en esterilidad, como lo encontramos en Bereshit capítulo 18, verso 11. En este momento y en estas alturas de su vida, ambos empezaron a ponerse nerviosos, a preguntarse, y luego la promesa del Eterno y cómo se va a cumplir y cómo va a ser. A ver, Abraham, pues a ti te dio la promesa, a mí no me la dio. Oye, Abraham, y si el hijo no es conmigo, dijo de tu cera, de tu semen, de tu semilla, pero no dijo que de mi vientre. Oye, ¿qué podemos hacer? Quizá no estamos haciendo lo correcto, en algo estamos fallando. Entonces Sara le dio a Abraham su sierva Agar, para que tuviera con ella el hijo que esperaban. Y bueno, hasta cierto punto lo puedes encontrar lógico, si te pones en una condición humana y tienes la promesa y no está la tecnología de ahora, no hay estudios, no hay nada, solamente emuná. Dices, bueno, Abraham pues te lo prometió a ti, pero no a mí, habló contigo, no conmigo. Y bueno, pues entonces hay una costumbre: toma a mi sierva Agar, embarázala, y cuando ella dé a luz, que dé a luz en mis piernas, y automáticamente el hijo que nazca es mío y tuyo. Y se cumple la promesa. Fácil tomaron la decisión. En este tiempo diríamos que buscaron un vientre de alquiler. Es muy famoso ya en estos tiempos. Pero en aquellos tiempos no. Entonces, el Eterno lo que en realidad quería es que Abraham y Sara y la descendencia, y hasta estos tiempos estuviera el testimonio, y ellos tenían que aprender una lección muy importante como la tenemos que aprender usted y yo. Si el Eterno había permitido la esterilidad de Sara, la mujer, la esposa de Abraham, y que llegase a ser vieja y que perdiera la costumbre de las mujeres, es porque quería dejar bastante claro, preciso y conciso, que más allá de toda duda, de todo diagnóstico humano, de toda condición humana, el nacimiento del hijo de promesa en la semilla, en la cera de Abraham, sería una obra meramente divina y no humana. Y bueno, pues finalmente el Eterno intervino y contra todo pronóstico humano y médico, porque seguramente ya había médicos en ese tiempo, Sara tuvo a Isaac en su vejez. Y esto es lo que tenemos que aprender también, que las promesas del Eterno son sí, amén, no importando la condición humana, porque el Eterno es el Eterno y sus leyes son divinas, y las leyes divinas transgreden las leyes humanas, las leyes naturales. Es lo que se conoce como un milagro. Un milagro es algo sobrenatural, algo que rompe las leyes naturales, algo sobrenatural. Bendito sea nuestro Abacados, porque Él es bueno. Ay, Kadosh Barujú, santo bendito sea el Eterno. Bueno, le ponemos pausa aquí
a este tema en tu estación de radio, Radio Shalom, bajo tu programa de radio, encontrando al Mesías en la Torá. Y con el favor del Eterno, bueno, nos comunicamos la próxima semana. Ahorita le cortamos aquí y que la gracia del Eterno sea con cada uno de vosotros. Beshem de Joshua Mashiach. Amén, be amén. Aleluya.